Antes de dar inicio, para seguir adelante, quiero comenzar leyendo un párrafo que está en este librito que todos tienen en la bolsita que les dieron al inscribirse. Dice así, y son palabras de San José María Escrivá de Balaguer: pobre concepto tiene del matrimonio, que es un sacramento, un ideal y una vocación, el que piensa que el amor se acaba cuando empiezan las penas y los contratiempos, que la vida lleva siempre consigo. Es entonces cuando el cariño se enrecia. Son palabras de San José María, y qué razón. Hoy día pues está como en la boca de todos la crisis del matrimonio, la crisis del matrimonio. Y el matrimonio no es que esté en crisis, los que estamos en crisis son las personas que estamos en una relación conyugal, y pues el amor que nos tenemos pues entra en ciertas crisis. Crisis hay infinitas crisis. ¿Por qué? Porque infinitos son prácticamente el número de personas, infinitas son las cosas que afectan a cada uno de los seres humanos, y para lo que una persona es un problema, una dificultad que puede llevar a una crisis, para otra es algo que más bien le da risa y la supera. Entonces, para eso estamos aquí. Queremos como en un corto tiempo dar un esbozo de las situaciones de crisis, pero a la vez cómo preservarnos de mucho de esto, muchas de esas crisis, y siempre pues para que se lleven un buen mensaje y una buena semilla. Las vivencias en el amor conyugal son las mismas para cada, no son, perdón, las mismas para cada matrimonio. Yo quisiera empezar formulando algunas preguntas a nuestro panel. Ustedes van a tener la oportunidad también de formularles sus inquietudes, y vamos a hacer lo posible por contestarles pues lo mejor que se pueda, para que ustedes se salgan pues satisfechos de acá. El amor dentro de nuestro matrimonio, ese amor que dice que se acaba, que no es suficiente, que aquí, que allá. Quisiera preguntarle a Natalia. ¿Podrías decirnos, Natalia, de qué se trata? ¿Qué es el amor? ¿Qué pasa en torno al amor que estamos llevando y trayendo en boca de muchos, y se ha deteriorado ese concepto, esa definición? Gracias, Hilda. Gracias, Hilda. Pues la palabra amor… ¿No se oye? Gracias, Hilda. Pues sabemos todos que esta palabra amor la hemos utilizado pues desde siempre, desde que éramos pequeños la escuchamos, y es una palabra muy utilizada, pero muchas veces muy poco comprendida. El amor tenemos que entenderlo desde el punto de vista que es un acto de la voluntad, es algo que nosotros queremos hacer, es una decisión que tomar, y nosotros lo ponemos en práctica todo el tiempo, todos los días. Sabemos que nosotros amamos a nuestros hijos y utilizamos esa palabra, ¿verdad? El amor, amamos a nuestros hijos, amamos a nuestros cónyuges, amamos a nuestros familiares, a nuestras amistades. Entonces es una palabra que realmente nos tendríamos que poner a pensar si realmente sabemos lo que eso significa y lo que debe trascender. Sabemos que el amor tiene que nacer de un conocimiento, o sea, nosotros tenemos que conocer para poder amar. Y como en el tema que nos toca hoy es como sobre el matrimonio, pues sabemos que para poder amar a nuestro cónyuge, nosotros tenemos que conocer. O sea, el primer paso para lograr el amor es conocer a la otra persona. Y nosotros tenemos que conocer al cónyuge con sus cualidades, con sus fortalezas, con sus debilidades, con sus defectos, porque de esa manera realmente vamos a estar atendiendo a todas sus necesidades, que es otra de las características necesarias para poder amar. O sea, que nosotros atendamos a las necesidades particulares de nuestro cónyuge, no de otra persona, porque el amor también significa querer la felicidad de la otra persona, querer el bien de otra persona, significa que estoy dispuesto a donar todo mi ser a esa persona, le voy a pertenecer. Y ese amor tiene que ser también un amor
excluyente, un amor que va a ser preferencial para la persona que yo amo. O sea, no es hablando del matrimonio, pues tenemos que hablar de esta manera, que el cónyuge quiere la felicidad de la otra persona, el bien de la otra persona, y de esa manera vamos a lograr la felicidad de ambos cónyuges. Entonces, el amor, pues para mí es la donación, es una decisión tomada de preferir a una persona entre muchas para poder darse y darse del todo. Y de esa manera lograr la felicidad de esa otra persona. O sea, cuando muchas veces hemos oído estos ejemplos que alguien dice, bueno, yo me voy a casar porque quiero ser feliz con esa persona. Y uno dice, bueno, es que quiere ser feliz. Esa frase, si es muy personal, dice uno, yo quiero ser feliz con esa persona. Y uno tendría que decir, quiero ser feliz a la otra persona. Gracias, Natalia. Hemos observado y todos por experiencia sabemos que a veces surgen dificultades y crisis cuando la escala de valores de cada uno de los cónyuges no es la misma. Licenciado Pérez, ¿por qué es importante la existencia de una escala de valores en el matrimonio, dentro de los cónyuges? Muchas gracias, muy buenos días. La verdad es que en cualquier lugar, en cualquier situación en que nos encontremos, es importante hablar de una escala de valores. Naturalmente, cuando se llega al matrimonio, cada uno se supone que lleva su escala de valores como ya hecha. Pero lo importante dentro del matrimonio es que son los dos los que tienen que construir una nueva escala que va siendo, podríamos decir, algo que va a surgir de la voluntad de los cónyuges, que es lo que yo espero de mí mismo en mi desarrollo personal, qué espero de la persona a la que yo he escogido como mi esposa, qué espero para mis hijos, cuáles son los tramos, los trechos por los que yo los voy a llevar y en los que los quiero encauzar. Indudablemente esto es absolutamente necesario. Estaba leyendo hace poco un autor que mencionaba una expresión que me llamó un poquito la atención y la voy a comentar con ustedes, no porque tenga quizá un rigor científico, sino simplemente por lo útil que puede significar, que puede ser para esta exposición. Este decía que en el matrimonio, cuando están los cónyuges comenzando su vida, está cada uno por separado y que surge un tercero presente, decía él, que es algo que surge como de la voluntad propia de los dos al entregarse mutuamente y al plantearse algo que va a surgir en el futuro como consecuencia de la voluntad de los dos. Y este tercero presente en algunos casos se puede convertir en un tercero ausente, o sea, cuando este no se construye, cuando este no se hace, cuando no se da esa posibilidad de unificar criterios respecto a lo que quieren para sí mismos, lo que quieren para sus hijos, lo que quieren para su futuro. A esto es a lo que en educación familiar se le llama el proyecto educativo familiar, que debe contar precisamente con una escala de valores. Naturalmente sabemos que hay valores que los valores son universales y que están presentes en cada momento, pero que naturalmente dentro de cada matrimonio se van haciendo más propicios y más adecuados a aquellos que se eligen y que, por supuesto, los dos quieren alcanzar. Solo para poner un ejemplo, pensemos en el valor de la fidelidad. Si no hay una unidad, si no hay un concepto claro de la fidelidad en el matrimonio, pues naturalmente se puede poner en riesgo de crisis ese matrimonio, precisamente porque tienen un concepto diferente de lo que es la fidelidad. Pensemos en la laboriosidad en el trabajo, pues naturalmente tiene que ser un ejemplo para los hijos en la vida familiar la laboriosidad de los esposos. Y desde luego también esto tiene que darse como un ejemplo, como un modelo
como un valor que se pretende alcanzar. Y así, si analizamos la sinceridad, si analizamos el orden, si analizamos el respeto, cada uno de esos valores que indudablemente se tratan de fomentar en cualquier persona, pero que en la familia tienen que ser como algo querido por los dos. Y surge una crisis cuando no hay unidad de criterio en esto, cuando el esposo va por un lado y la esposa va por otra, cuando se ridiculizan las actitudes de uno por conseguir algo que se considera valioso y el otro no lo considera como tal. Definitivamente esto origina una fuerte crisis en el matrimonio y es a lo que estamos hablando precisamente de esa unidad en los valores que se quieren formar y fomentar en el hogar. Muchas gracias, licenciado. Otro cuestionamiento alrededor de las crisis que pueden surgir son nuestras reacciones ante algún acontecimiento que surge con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y quisiera preguntarle a Manola, los sentimientos, las reacciones, las emociones, más bien, ¿cómo pueden afectar, en este caso, los de la crisis? Gracias, Hilda. Me parece que primero que nada tenemos que saber definir la diferencia entre sentimientos y emociones. Las emociones son las que van a pasar rápidamente, o sea, esos arrebatos, la ira, la tristeza del momento, ¿verdad? Los sentimientos son más duraderos, se quedan, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a controlar esos sentimientos. Tenemos que estar conscientes que en el matrimonio hay crisis siempre, o sea, ya de por sí la naturaleza del matrimonio va a traer sus crisis consecuentes. Tenemos etapas del matrimonio en las cuales se nos va a hacer un poquito más cuesta arriba caminar. Cuando vienen los hijos, cuando uno cambia de trabajo, cuando hay penas económicas, cuando muere un familiar, y todo esto afecta nuestros sentimientos y nuestras emociones. Si nosotros estamos preocupados, pensando constantemente en los demás y sobre todo en nuestro cónyuge, vamos a conocer su personalidad, vamos a saber cómo le afectan todos estos cambios que surgen alrededor a sus mismas emociones, y eso nos ayuda a por lo menos comprenderlo, ¿verdad? Porque pues nosotros estamos siendo arrastrados por esa espiral de emociones que pueden venir con todas estas circunstancias. Los sentimientos se ven afectados por nuestros hábitos. Conforme vamos pasando en el matrimonio, la rutina se va haciendo su trabajo, ¿verdad? Y nos vamos cansando muchas veces los defectos de los otros y nos olvidamos muchas veces de ver lo bueno que tienen las personas. ¿Qué fue lo que nos enamoró de nuestro marido? ¿Qué fue lo que nos hizo estar unidos? Y con la respectiva conciencia de que toda crisis es salvable en un matrimonio, nosotros debemos de aprender a manejar las situaciones los cambios de personalidades de nuestra pareja y los propios para que podamos ir salvando cada crisis del matrimonio. No podemos, hay cosas que se pueden cambiar, pero si vamos al matrimonio pensando en que, yo creo que ya la mayoría de nosotros ya aquí ya llevamos bastantes más años, ya 26 años de casada, ya sé yo definitivamente que a mi marido no lo voy a cambiar, al contrario, los defectos van para peor, ¿verdad? Pero no solo en él, en mí también, ¿verdad? Y también, o sea, tenemos que aprender a ir, ya sabemos qué les gusta, qué no les gusta. Ya sabemos cómo quedar bien, cómo no quedar bien. Sabemos hasta por la forma en que cierra la puerta. Yo quien decía, ¿verdad? El somatón de puerta o alguien. Decía, bueno, ya sabemos por la forma en que cierra la puerta cómo viene, ¿verdad? Ya sabe nuestro marido cuando entra, el ambiente que hay en la casa, si se puede cortar con un cuchillo porque estamos furiosos porque tuvimos un mal día o si va a poder entrar tranquilo, ¿verdad? Entonces, esos sentimientos y esas emociones tenemos que aprender a controlarlas, tenemos que aprender a sujetarlas. Natalia nos decía, el amor es un acto de voluntad, la voluntad es una decisión y nosotros vamos a decidir a diario
amarnos. Y en esa decisión diaria de amarnos, vamos a aprender a conocer esos sentimientos y esas emociones, y vamos a aprender a mí no me gusta decirlo, pero de esta forma, pero hay que aprender a manejarlas, hay que aprender a manipularlas de alguna manera para que el ambiente no sea tan chocante, ¿verdad? Si sabemos que está de mal humor porque a lo mejor tuvo un problema serio en la oficina o pues a lo mejor un problema serio en la oficina, pues no lo vamos a venir a cargar con más problemas nosotros, sino que vamos a tratar de aliviarle ese problema. Si vemos que es propicio la unión en un viaje o una actividad en la cual todos podamos estar tranquilos y contentos, pero que esto va a provocar, si yo escojo el lugar, va a provocar una crisis, ¿por qué no dejar que el otro escoja el lugar? ¿Verdad? O sea, es ir cediendo el lugar a los otros para que los sentimientos y las emociones no nos arrastren en una espiral que no podamos controlar. Muchas gracias, Manola. Qué importante esto, porque sabemos y escuchamos, y Joaquín también lo recordó, que somos distintos, hombres y mujer, igual Meribeth ayer lo recordó, y la forma de pensar, el cerebro y tal, y las mujeres generalmente queremos, si tenemos la voluntad, bueno, voy a escuchar, pero siempre creemos que tenemos todo como más resuelto, y posiblemente de verdad sí sea. Disculpen los caballeros, pero no siempre tenemos que hacer lo que nosotros decimos. Bueno, hay que tener en cuenta que el cuerpo, el alma y el espíritu influyen en este tipo de crisis. No hemos hablado del cuerpo, y esta es una pregunta para Raúl Urrea. ¿Por qué es tan importante la unidad del matrimonio relacionada con el cuerpo, Raúl? ¿Cuáles son los aspectos que hay que cuidar? Gracias, buenas tardes. Pues antes que nada, una de las primeras cosas que tenemos que tomar en cuenta es cuando nos enamoramos de nuestra pareja en un inicio, pues lo primero que vimos fue esa atracción física, fue ese gesto, fue esa forma posiblemente de caminar de ambos lados, obviamente sin perder esa feminidad y esa masculinidad de cada uno de las personas. Lo importante del cuerpo es saber y entender que somos distintos, pero que también nosotros debemos de aceptarnos unos a otros. Y que el cuerpo, en el momento que nosotros nos casamos, en ese momento estamos aceptando a la otra persona tal y como es. Y que en ese momento ya no es dos personas, es una sola persona. Se siente gratificante cuando a la hora de levantarse, pues obviamente uno no se levanta en su mejor momento, ¿no? Pero a la hora de levantarse, pues ver a la persona que está a la par y tiene los ojos abiertos y lo está viendo a uno, o sea, eso es, y no precisamente esa persona posiblemente esté peinada o esté pintada o esté súper arreglada, al contrario, pero eso es gratificante y es parte del cuerpo y es parte de lo que nosotros tenemos que admirar de la otra persona. O sea, tenemos que cuidar a la otra persona. El cuerpo es pues tan importante como lo es el alma. ¿Cuántas veces nuestro cónyuge o nuestra pareja nos dice, mira, hay que tomarse la medicina? O sea, esos pequeños detalles son los que ayudan a que el matrimonio se mantenga. Muchas veces nosotros nos olvidamos de eso, nos olvidamos de esos detalles, del decir qué bonita o qué bien, qué guapo estás o qué bien vas vestido hoy, y esos detalles no se dan, y es así como se va perdiendo y se va perdiendo toda la relación, y también empiezan las crisis por ahí. Esta semana un amigo me llama por teléfono y una de las primeras cosas que me decía es que ya no es lo mismo de antes. O sea, antes eran piropos, para ambos, era de ambos lados, y la relación se ha llegado a enfriar de tal manera que ahora ya no me llama la atención a mí, me decía este amigo, ya no me llama la atención decirle algo. O sea, están pasando por una crisis. Pues sí, podemos hablar de valores que son
por supuesto, muy importantes en esto, pero no dejemos de lado el cuerpo. Tenemos que entrar en esos detalles y llegar al fondo del asunto. Por supuesto, va pasando el tiempo y algunos subimos un poquito más de libras de lo que con lo que nos casamos y todo, pero ¿y ese enamoramiento? O sea, también con cariño hay que decirlo, también con cariño hay que decirle a la otra persona, mira, por salud, con la excusa de la salud, ¿no? Pero también nosotros tenemos que decirle o tratar de estar bien, porque queremos vernos bien para nuestra pareja. Miren, en febrero más o menos, no me acuerdo ahorita la fecha, yo leía uno de los diarios de Guatemala y decían como en página principal y en letras así grandes, no en portada, decía que el matrimonio había bajado el índice de divorcios. Y pues una de las cosas que yo pensaba en ese momento, porque empecé a leer el artículo, decía, sí, ha bajado porque ha crecido las uniones de hecho, o sea, porque no ha llegado al matrimonio, porque no quiere haber un compromiso de una persona con la otra. O sea, tenemos que comprometernos, hay que comprometerse con la otra persona y eso es parte, o sea, el cuerpo viene a ser una parte importante. Luego viene, es que ya no me gustas. Pues sí, físicamente no estaba como estaba hace, ¿qué? 20 años, 25 años. Ha cambiado, pero es así como nosotros tenemos que aceptarlo. Es así como nosotros aceptamos a nuestra persona o a nuestra pareja hace 25 años, pues igual la tenemos que aceptar ahora, ¿sí? Ahí viene ya, y ahí entran las estrategias a seguir en estas crisis, ¿no? Pues salgamos a correr juntos, salgamos a caminar o hagamos un poco de ejercicio, pero el tema es, tenemos que cuidarnos porque somos uno mismo en el matrimonio. Muchas gracias, Raúl. Y sin duda también hay otro tipo de circunstancias que se dan en cuanto al cuerpo, las propias relaciones íntimas. Yo soy esposa de un médico, de un ginecólogo, y a veces me cuenta situaciones. Hay personas que piensan que se terminó el amor porque hay una dificultad y no. Pueden recurrir y deben de recurrir sin miedo, sin pena, a un profesional que los atienda y eso se soluciona. Pero bueno, de las crisis, ¿quiénes salen afectados realmente? ¿Cuáles son las personas más afectadas? Yamar. Muchas gracias, Hilda. Muy buenas tardes. Realmente el tema de crisis matrimonial es un tema complejo, aunque aparezca que lo que estamos hablando aquí es como muy común, ¿no? Es como que todos lo sabemos, como que todos lo hemos vivido y de hecho así es, porque decíamos al inicio que las crisis matrimoniales se dan siempre en un matrimonio. Pero lo importante es reconocer que van a haber crisis y por lo tanto adelantarme, si es una crisis normal de las etapas del matrimonio, y prever, que es la otra etapa o la otra fase que también es importante. ¿Por qué? Porque cuando una pareja se casa, lo menos que le pasa por la mente, o por lo menos eso era antes, porque ahora ya ha cambiado bastante, es separarse muy rápido. O sea, se casan con mucha ilusión, nos casamos con mucha alegría, con entusiasmo, con planes, nos casamos ojalá enamorados. Y entonces pasan por nuestra cabeza 1000 cosas, pero no pasa con mucha frecuencia que pensemos, bueno, ¿qué voy a hacer cuando me separe o cuando venga una crisis grande? Pero la intención de comentar esto es que es importante prevenir. Si ya sabemos que van a haber crisis por las diferentes etapas del propio matrimonio, pues también nos debemos de plantear cómo prevenirlas. ¿Y por qué? Porque como preguntaba Hilda, ¿quiénes son los más afectados en una crisis matrimonial? Realmente los más afectados son los propios cónyuges. Ellos son los que primeramente salen afectados. ¿Por qué? Primero porque son uno y se rompe esa unidad. Aunque no lo aceptemos o no lo veamos con la profundidad que esto significa en el matrimonio, somos uno solo. Y cuando hay una ruptura, hay dolor. Aunque lo ocultemos, aunque pongamos una fachada muy bonita y aunque creamos que nadie se ha dado cuenta, quienes primero nos damos cuenta somos nosotros. Y por lo tanto el dolor se lleva por dentro, se va haciendo más grande si no se logra sanar y va siendo otro tipo de crisis
u otro tipo de sufrimientos en los que tenemos más cercanos. Los que tenemos más cercanos son nuestros hijos. Y a quienes más queremos después del cónyuge son los hijos. Y ellos salen muy dañados con las rupturas o con las crisis matrimoniales. ¿Por qué? Porque nuestros hijos nacen, y así debe ser, crecen sabiéndose en un hogar cuyos padres se aman y son felices. Nunca le dijimos nosotros nada, que así iba a ser. Nunca nos lo preguntaron, pero ellos eso es lo que quieren, es lo normal de una familia, de un matrimonio. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una crisis, cuando hay una ruptura? Nosotros decimos que lo hacemos calladita en nuestras discusiones en el cuarto, pero ¿será que los hijos se dan cuenta? Es fácil, ¿por qué? Porque nuestros hijos viven día a día con nosotros. Saben cómo saluda mamá, papá, papá, mamá. Saben de qué hablan cuando están en la mesa. Saben de qué hablan antes de acostarse. Saben su rutina. Y de repente, de un día para otro, diferente. Y nadie dice nada. Pero entre ellos se lo comentan, entre los hermanos, seguramente se comentan que algo está pasando. Entonces, ellos, los hijos, son los más afectados directamente. Por supuesto que va a depender el grado de afectación de la crisis que sea. No es lo mismo que sea una crisis porque me ha venido contestando mal y he sentido un poco de falta de respeto, a que sea una crisis por infidelidad. Hay un rango bastante grande. Pero indudablemente los afectados, en este caso directamente, siempre son los hijos. Sin embargo, hay otros ámbitos, otros entes que resultan afectados que nosotros generalmente no solemos tomar en cuenta. Y son, primero, la familia extensa. Los abuelos, los primos, los tíos, los hermanos con quienes nos reunimos ocasionalmente y que de repente llega solo la mamá con los hijos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con tu marido? La pregunta típica, cuando no llega, ¿verdad? Pues es que tuvo que hacer, es que tuvo que trabajar, y la primera se la creen, pero ya después de 8 meses que no llega, pues ya preguntan, mira, ¿qué pasa con tu marido, verdad? Y claro, uno lo ve como algo muy superfluo tal vez, ¿verdad? Uno dice, no es para tanto, ya lo entenderán o ya irán viéndolo, pero resulta que no. Uno sigue siendo hijo hasta el día que se muere, realmente. O sea, los papás sufren con uno y sufren ya por los nietos, los hermanos sufren por uno, los amigos cercanos sufren por uno. Entonces hay un círculo afectivo de convivencia cercano que sale dañado con cada crisis que hay en un matrimonio. Pero además hay algo que ojalá siempre podamos ver, y es el impacto que tiene en la sociedad cuando hay crisis matrimoniales, que es lo que estamos viendo actualmente, lo que sale en los periódicos, lo que vemos a nuestro alrededor, lo que comentan nuestros hijos. El impacto es muy grande porque lastimosamente lo malo se pega muy rápido y lo bueno cuesta que se pegue. Entonces es también una situación que es responsabilidad moral de una pareja, de unos esposos que se han comprometido libremente. Hemos dicho acá, y lo van a oír seguramente más, que el amor es un acto de la voluntad. Y por lo tanto yo decido hasta dónde y cómo amo y a quién amo. Cuando una persona dice, ya no lo amo, está diciéndolo mal. Lo que debería decir es, ya no lo quiero amar. Ya decidí que no lo voy a amar. Por lo tanto, ya no lo quiero. Pero decir solo así que del aire se desapareció el amor no es cierto. El amor se transforma. Y lastimosamente se transforma en algunas ocasiones en totalmente lo contrario. Hemos oído decir en consulta los esposos que dicen, bueno, pero es que yo la amaba y ¿por qué la odio? No la podía ni ver. Claro, ha habido un proceso de degradación tremendo en el cual se ha hecho poco y por eso es que se llega hasta esa situación. Solo antes de concluir, quiero comentar porque me encantaría que todos los que lo oímos en el otro panel, probablemente aquí hay gente que no lo escuchó, personas que no lo escucharon, me encantó oír lo siguiente. Le preguntan a una señora o una pareja de 65 años de casados cómo lo habían logrado. Y la respuesta fue, antes o a nosotros nos educaron de esta manera, cuando algo se descompone, lo arreglo. Y ahora no es lo mismo. Ahora está la cultura, la tendencia de compro y tiro, se arruina y lo tiro. No vamos a hacer comerciales, ¿verdad? Pero esas famosas ventas de muy barato, pero igual me sirve muy poco. Entonces, claro, si esa es la tendencia, si esa es la cultura, es muy difícil entonces pasar, como esta entrevista con esta pareja, 65 años y ojalá más
casados. Entonces, ¿de qué depende mucho esto? De cómo hemos educado a nuestros hijos, cómo los estamos educando, qué estamos formando en ellos. La escala de valores de la que hablaba el licenciado Pérez es pero ciertísima, el proyecto educativo familiar. No puede ser que un matrimonio no tenga proyecto matrimonial. No puede ser que una familia no tenga un proyecto educativo familiar y que cuando se pregunte, mira, ¿cómo va tu proyecto? Enséñamelo, así lo podemos avanzar. ¿Qué es eso? Claro, tal vez no lo tienen escrito, pero en la mente lo tienen que tener o lo tuvieron que haber hablado. En fin, cuando hay una crisis matrimonial, no es solo la pareja la que sale afectada, es mucho más allá, son todas nuestras relaciones convivenciales. Y es decir, es muy cierto. Todos nos entristecemos cuando vemos en la familia a una sobrina que ya tiene problemas con su esposo, que a una hermana que está en dificultad. De verdad, no podemos decir eso, no, pues pobre, ¿verdad? Es con ella, afecta. Cuando hay de verdad una familia, pues que todos los hermanos están muy unidos, porque desde siempre fue así por la educación de sus padres, afecta. No solo lo que ocurre en nuestro matrimonio, sino que al resto de la familia. Entonces es tan importante cuidar esto. Fíjense en esta lámina. Algunas situaciones típicas de crisis conyugales. Imagínense que esto es una porcioncita. Como les decía al principio, esto es N, o sea, infinito. Pero para ver algunas, porque yo pienso que es importante, vamos a empezar por la falta de comunicación, que cada uno de nuestros panelistas nos pueda dar una idea, aportar algo con respecto a la comunicación. Vámonos así en fila porque el problema de los micrófonos. Hay veces que la rutina nos lleva a estar cansados, ¿verdad? Entonces vamos cayendo en que sobreentendemos que ya saben lo que nos está pasando. Debemos aprender a mantener los canales de la comunicación abiertos. Y a mí hay un sí, muy breve, va. ya me jalaron el aire porque saben que me gusta hablar. Bueno, pero les voy a, con esto, con la comunicación, para mantener abiertos los canales de comunicación, hay algo que con los que no se les va a olvidar, atracón de cariño. La A de alegría, sonriamos siempre, procuremos que no nos miren con la cara larga todo el tiempo, con la cara triste, ay, ya viene. ¿No? O sea, los mensajes que mandamos con nuestra corporalidad hablan más que nuestras palabras muchas veces. Y si nosotros hablamos con alegría, va a ser más fácil. Atracón, tranquilidad. Si pegamos de gritos, cerramos inmediatamente la puerta del corazón de los demás. Y con confianza, sabiendo que nos amamos los unos a los otros, que somos una sola cosa y que así vamos a poder confiar en que estamos yendo hacia alcanzar una meta en común, a hacer un proyecto de vida, a dar vida a un nosotros. Como ya me dieron el tiempo, ya vieron, entonces mejor me callo. Pero el atracón yo creo que es básico, o sea, si nosotros con una sonrisa aprendemos a decir las cosas y con cariño, uno agrada, hasta le pueden decir a uno lo que sea, que uno lo va a recibir con mucho agrado. Creo que un punto también importante en la comunicación, o más bien dos puntos importantes son el contenido, qué comunicamos y el momento en que lo comunicamos. En cuanto al contenido, pues podemos pasar media hora, una hora hablando con el cónyuge, pero si solo nuestro contenido es, ¿fuiste al banco? ¿Qué pagaste? ¿Qué hay que pagar? ¿Qué hacemos mañana? Si solo se limita a informar, como que fuera el ejecutivo con su asistente o viceversa, pues va a ser muy difícil esa comunicación de la que aquí estamos hablando. Y el otro punto, el momento en el que se comunica. Debemos ser oportunas, sobre todo las mujeres, muy oportunas para ver en lo que comentamos y cuándo lo comentamos. Bueno, y otra parte importante también de la comunicación, yo pienso que muchas veces y ante una dificultad, ante una crisis, ante un conflicto, a veces no vale la pena hablar mucho, a veces los gestos cuentan más,
A veces una agarradita de mano, una mirada tierna, pues abre más ese canal de comunicación que muchas palabras. Yo me recuerdo que en una ocasión me invitaron unas personas ya que estaban cumpliendo 60 años de casados, y desde luego era una gran alegría estar con ellos. Y entonces yo le pregunté al esposo, mire, ¿y cuál es la razón? ¿O cuál considera usted que ha sido el éxito de estos 60 años que ustedes ya nos dijeron que han sido felices? Y entonces él me dijo, mire, la respuesta que le voy a dar es lo que yo quisiera que todos pusiéramos en práctica, es la comunicación. Para nosotros en nuestro matrimonio nunca ha habido nada oculto. Siempre nos hemos comunicado las cosas, lo bueno, lo malo, lo que no nos gusta, lo que nos gusta, lo que sea, siempre nos lo hemos comunicado. Hemos llegado a tiempo en la información de uno para con otro. Y desde luego, pues eso, si lo analizamos, verdaderamente tiene mucho sentido y es importante. Ahora, hay que tener en cuenta en la comunicación que también a veces se falla en la comunicación porque podemos ser malos comunicadores, o puede ser que también seamos malos receptores. Y acordémonos de que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y si a veces pues le cerramos los ojos, los oídos a la comunicación, pues definitivamente estamos cerrando un vehículo tan importante en la vida matrimonial. Lo importante es estar abiertos a la comunicación constante y continua. Bien, yo solo dos cosas. La primera es, hay que decirse las cosas, o sea, y la segunda es, por favor, dígansela con mucho cariño. Hay muchas cosas que se pueden decir, pero la forma en que se dicen las cosas muchas veces tiene más impacto hacerlo de la mejor forma que hacerlo de una forma enojada. Decía San José María que cuando uno estuviera enojado, mejor se diera la vuelta, se tranquilizara y no dijera nada, que cuando estuviera tranquilo, que regresara y dijera lo que tenía que decir. Muchas gracias. Me voy a saltear algunos temas, aunque usted, para dejar tiempo al final, por si ustedes que seguramente van a tener alguna pregunta, y si alguno de estos puntos que me voy a saltear está dentro de sus preguntas, pues se responderá. Me voy a saltear y voy a preguntarle a Yamara la diferencia de criterios en la educación de los hijos. Yamara, es algo bien real y bien frecuente como motivo de discusión. Claro que sí. Básicamente esto tiene que ver con la estructuración del proyecto educativo familiar, porque no va a ser solo la educación de los hijos o el criterio de la educación de los hijos lo que puede crear crisis matrimoniales, puede ser cualquier cosa, porque como bien decía el licenciado Pérez, venimos de dos formas de educar, de dos culturas diferentes, y unificarlas no es nada fácil, lo sabemos quienes somos casados. Por eso es que es importante platicarlo, por supuesto, pero además estructurar el proyecto educativo familiar para ponernos de acuerdo la manera en que educamos a nuestros hijos. Gracias. Y si el afán de logro es distinto, si cada uno quiere una cosa diferente, uno tiene unos grandes sueños y el otro se limita pues, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, ¿qué pasa, Manola? El trabajo, estas son exclusivamente sobre la compatibilidad del trabajo con la vida de hogar. Es de las crisis más comunes, cada vez es más frecuente que las demandas materiales y las necesidades socioeconómicas de las familias crecen. Y encontramos no solo al esposo trabajando, sino que se encuentra a la mujer trabajando y cada vez llegan más cansados, pasan menos tiempo en su casa y las prioridades van cambiando. Si uno no establece sus prioridades desde el principio, entonces se le va el corazón, el tiempo, porque los trabajos son absorbentes. Y uno que está acostumbrado a trabajar bien, uno quiere darlo todo, ¿verdad? Nosotros estamos hechos para entregarnos a los demás, para tener ese servicio a los demás. El amor es eso, estamos creados por amor
y hechos para amar, para entregarnos, para darnos. Y el trabajo es parte de esto, nos dignifica y más, ahorita anda mucho la idea de la liberación femenina, ¿verdad? Y ese sentirse realizado uno. ¿Para qué estudié tanto? ¿Para qué pasé tanto tiempo en la universidad si voy a ser solo una ama de casa? Creo que esa es una observación bien dura, degrada, perdón, el trabajo en el hogar, y tenemos que aprender a saber equilibrar el tiempo que pasamos entre uno y otro, a saber que si el trabajo nos está demandando mucho tiempo en casa, van a surgir problemas, porque no están acostumbrados a nuestra ausencia, porque necesitan que resolvamos problemas en casa, porque sí hacemos falta, porque el papel de la mujer mueve al mundo entero. Gracias, Manuela. Y el tema del dinero, Natalia, hoy en día, pues todos sabemos y hemos vivido y estamos viviendo pues esta situación, que las cosas están difíciles en cuanto a la economía y tal, afecta. O sea, sabemos que afecta, pero ¿cómo crees tú que se puede lidiar con esta situación? Por ejemplo, que no hay ingreso en ese momento en el hogar porque no tiene trabajo el esposo y la esposa tampoco trabaja o trabaja pero no es suficiente su ingreso. ¿Qué consejo podrías dar al respecto para que se comprendan y no suscite crisis? Bueno, en el momento en que nosotros nos casamos delante de Dios, nosotros pues prometimos amarnos en las buenas y en las malas, con las dificultades y sin ellas. Entonces, una prueba económica, un revés económico en una pareja, pues si esa pareja realmente se ama con el verdadero amor de entrega, de donación, van a apoyarse mutuamente. La pareja que sabe que estamos pasando problemas de trabajo, que no hay dinero para llevar a la casa. Miren, miles de familias pasan por estas situaciones, pero media vez están juntos, están unidos en esa batalla, salen adelante. El problema se ocasiona cuando empiezan a haber faltas de confianza, cuando ya uno o el otro empiezan a dudar del potencial del otro. Cuando no hay apoyo, uno no le brinda el apoyo al cónyuge. Cuando empezamos a quejarnos fuera del círculo del matrimonio con otras personas. En el momento que surja una crisis de este tipo, pues lo primero que tendríamos que hacer es pedirle a Dios que salga adelante, que surja el trabajo que se necesita, pero sobre todo, ya sea el hombre o la mujer, apoyar al cónyuge, que siempre estemos unidos. De esa manera pues se van a resolver muchos problemas y no se van a resolver a la primera, pero vamos a tener que tomar medidas y planes de acción para reducir los gastos. Y miren, yo he visto muchas familias con problemas económicos y han hecho hasta lo imposible para sacar a esa casa adelante, sin embargo se han mantenido unidos. Y media vez esté esa unión, cuando la mujer sigue respetando al esposo y el esposo sigue respetando a la mujer, salen adelante. La crisis se pasa y no hay crisis que dure 100 años, ¿verdad? Así que siempre los problemas se van resolviendo de una manera o de otra. Naturalmente hay que cambiar, hay que aceptar ese cambio, hay que estar dispuesto a adaptarse a otras circunstancias. Pero si uno está unido con su esposo, uno puede pasar cualquier dificultad. Gracias, María Natalia. Raúl, ¿nos podrías indicar de qué forma las malas compañías, malos hábitos, amigos, entre comillas, pueden afectar la relación en el sentido de la intimidad de la pareja? Porque sabemos que todo llega a repercutir allí, ¿verdad? Entonces, ¿nos podrías brevemente comentar algo? Cada familia debe de tener un proyecto de familia, eso es lo recomendable y eso es lo que pues hay que tratar de hacer. Muchas veces los amigos no son como los mejores consejeros, ¿sí? O no tienen los mismos hábitos que nosotros podemos tener, o no van por el mismo camino que nosotros queremos. Esto pues va minando un poquito o bastante
porque empiezan las comparaciones. Y esto creo que al final no es bueno. O sea, nosotros debemos de ir por el camino que nosotros queremos y esas son las amistades que nosotros necesitamos tener. Creo que lo importante aquí es estar claros de lo que nosotros queremos hacer. Estar claros de que nuestro proyecto familiar, nuestro proyecto como familia, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Por dónde queremos irnos? O sea, cuando hablo en proyecto de familia, estoy hablando de dónde vamos a tener a nuestros hijos estudiando, cuál es el mejor colegio para nuestros hijos, inclusive los viajes que nosotros queremos hacer, la forma en que nosotros vamos a convivir. Entonces, esto es una de las cosas que muchas veces vienen a afectar y se vienen a dar las crisis matrimoniales. Tengo un amigo que tiene más que yo y entonces viaja más que yo y mira, y no me das esto o no me das aquello, o yo me quiero ir pero no podemos, que quiero hacer tal viaje, pero no lo podemos hacer ahorita porque económicamente no lo podemos hacer. Entonces hay que situarnos y hay que saber muy bien qué es lo que nosotros queremos hacer. Nuestros amigos deben de ir en la misma línea en la que nosotros queremos ir. Y si al final ellos no van, tenemos dos caminos. El primer camino es guiarlos a ellos a que vayan por un camino distinto o al que vayan, tal vez no por el que nosotros queremos, pero sí por un camino mejor. Y si no, pues mejor buscar otras amistades. Gracias, Raúl. Licenciado Pérez, en cuanto a la diferencia de fe o de creencias religiosas, ¿hasta qué punto ser intolerante puede llevar a crisis? La forma de pensar del otro en este campo, ¿cómo influye? Sí, definitivamente damos por enterado que en una pareja que decide casarse, decide vivir juntos, pues hay unidad de criterios y unidad también de principios. Pero muchas veces estos se van, podríamos decir de alguna manera, como enfriando. Y lo que daña mucho esta situación es cuando empiezan las burlas, cuando empiezan los comentarios irónicos, cuando no se respeta la manera de pensar del cónyuge y desde luego se pone en ridículo esta forma de ir buscando su propia espiritualidad. Sabemos que la búsqueda de la espiritualidad es una cosa personal, es una lucha que cada uno tiene que llevar. Ahora, naturalmente, sabemos que en la familia, precisamente porque detrás están los hijos, tiene que haber una especie de unidad de comunicación en ese sentido. Naturalmente, no se trata que los dos tengan, podríamos decir, la misma formación o que asistan a los mismos medios de formación. Eso sería lo ideal, pero no necesariamente tiene que ser así. Lo importante es el respeto hacia la manera de pensar del otro y desde luego también ir creando los dos ese sentido de ayuda, de apoyo que se merece uno y el otro en ese crecimiento espiritual, en ese crecimiento, podríamos decir, en sus creencias, en su manera de pensar, su manera de actuar, que indudablemente lo tiene que llevar hacia un punto que es importante, que es la lucha personal que cada uno tratamos de alcanzar, pues naturalmente nuestra lucha por ser mejores, por el perfeccionamiento propio, y eso en términos sobrenaturales se llama santificación, la santificación de cada uno de los esposos, y santificarse no es otra cosa más que buscar el camino que a los dos los pueda llevar hacia el cielo. Y desde luego también junto con los esposos, pues los hijos que puedan santificarse y que puedan también entrar al cielo. Ahora, esa es una lucha permanente, una lucha constante, una lucha que se tiene que llevar, podríamos decir, durante toda la vida. Algo que no exige, que no puede darnos como vacaciones, como tiempo de espera. Ya vendrán tiempos mejores en que puedo lograr esto. Es una lucha día a día, momento a momento, en el que eso se tiene que lograr. Muchas gracias, licenciado. Teléfono. Bueno, ya para ir terminando, vamos a entrar a
lo positivo, ¿verdad? Que son estas situaciones y estas semillitas que queremos dejarles para que se lleven el día de hoy. Vamos a ver, para preservarnos de muchas de las crisis, tener voluntad de cuidar y preservar el matrimonio. Pienso que este punto está bastante claro, no lo vamos a ampliar. Conocimiento de sí mismo y del cónyuge es vital, porque no nos podemos hacer de la vista gorda, sino que ya sabemos los defectos y las virtudes de nuestro cónyuge y las nuestras. Apertura a la mejora personal, pues sí, generalmente decimos sí, tengo que modificar tal cosa, pero lo vamos dejando al tiempo y no lo hacemos, hay que poner acción. Comunicación afectiva y sincera, ya han hablado de esto nuestros panelistas lo suficiente, propiciar acercamiento emocional día tras día, cuidando los detalles. Disposición a cortar con el pasado situaciones, es decir, perdonar, planificar nuestro proyecto individual, matrimonial y también el proyecto familiar. Puesta en común de la educación de nuestros hijos, hablarlo a fondo, porque cuando no presentamos un frente común a los hijos, es ahí donde encuentran la fisura para hacer lo que quieren y para no obedecer. Planificar tiempo de calidad en pareja, actividades juntos, proyectos en común. Planificar el uso de los recursos, es decir, dentro del presupuesto familiar, ver bien la situación de los estudios, vacaciones, tiempo libre, toda una serie de cosas que también debemos de cuidar allí para evitar conflictos innecesarios. En esta lámina, el amor es un acto de la voluntad, fortalecer en el matrimonio los valores, respeto, confianza, tolerancia, lealtad y perdón. ¿Qué podrías decir rapidito, Yamara, de esta lámina? Bueno, hemos comentado que el amor es un acto libre. Cuando decidimos amar a una persona, indudablemente tuvo que haber pasado por nuestra inteligencia el entender qué significa ese he decidido amar. Pero indudablemente no es suficiente solo entenderlo, solo tenerlo clarísimo para poder mover la voluntad. Para mover la voluntad se requiere todo un aprendizaje que está enraizado básicamente en las virtudes. Desde muy pequeñitos aprendemos mucho, gracias a Dios, en nuestras casas de cómo crecer en las virtudes que nos van a servir toda la vida. Por eso es la insistencia de muchas instancias de educar a nuestros hijos en virtudes. Cuando hablamos de educar a nuestros hijos para el amor, que es lo que debemos hacer, siempre pensamos, bueno, pero ¿y para qué? Porque resulta que, como bien lo decía Manola, el amor es un acto exclusivo de los seres humanos. Y ojalá que no hayan veterinarios porque nos peleamos siempre un poquito, pero los animales no aman, ¿verdad? Las personas sí. Es un privilegio de los seres humanos poder amar. Entonces, es también una gran responsabilidad del matrimonio enseñar a nuestros hijos a amar. Y si nos preguntamos y nos hacemos un autoexamen, no vamos a preguntarlo en público, por supuesto, pero cada quien para adentro, ¿estoy enseñando a mis hijos a amar? ¿Sé cómo enseñarles a amar? Tiene seguramente mucho que ver con las virtudes, con nuestra autoexamen de preguntarnos, bueno, ¿qué virtudes estoy educando en mis hijos hoy por hoy? Hoy que tiene 10 años y es así y asá, porque de eso dependerá cómo lo educo. Entonces es bien importante la relación que se hace con las virtudes. Gracias, Yamara. Licenciado Pérez, amar es el gran proyecto de nuestra vida, la vocación más sublime en la que se resumen todas las demás. El amor conyugal es donación incondicional, fiel, fecundo. ¿Qué puede decir usted de esto, licenciado? Sí, la verdad es que repetir un poquito algo de lo que se ha estado insistiendo. El amor es un acto de la voluntad. Yo quiero porque me da la gana. Yo quiero a aquella persona porque me da la gana. Y por supuesto, en esa entrega tiene que ser una entrega total. Y a eso es a lo que le llamamos donación. Donarse en el amor es entregarse a la otra persona, pero no con una entrega pasajera, sino con una entrega que indudablemente tiene carácter de, podríamos decir, de definitiva, que no voy a querer a una persona solo durante un tiempo, sino que la quiero para siempre. Y desde luego eso implica no poner condiciones y por supuesto lleva implícito
ese término del que también hablábamos antes un poquito, de la fidelidad. Ser fiel a la esposa, al esposo, ser fiel al compromiso que hemos contraído, a la entrega que hemos dado delante de Dios, delante de una serie de testigos que han estado con nosotros, y desde luego cumplir esa fidelidad para toda la vida, ¿verdad? Eso es lo importante. Gracias, licenciado. Manola, ¿nos podrías comentar la siguiente? Muy rápidamente, porque a mí siempre me quitan el tiempo, no sé. Pero bueno, el asunto es que yo creo que tenemos que, en el matrimonio, hemos dado un paso firme en el compromiso de amarnos hasta que la muerte nos separe. Y nuestro amor debe de ser un amor maduro, debemos de crecer en ese amor. ¿Cómo es? Estando conscientes de que nosotros vamos a darnos por completo a la otra persona, de que vamos a ser pacientes a pesar de sus defectos, porque los vamos a querer en el bien y en el mal. En el bien cuando está alegre y en el mal cuando está bravo. En la enfermedad, cuando tiene una gripe espantosa que no podemos con ella, o en la salud cuando estamos rebosantes de energía.